Buenas, hoy vamos a exponer la unidad 4 que trata sobre la evaluación de la personalidad de la materia Evaluación psicométrica de la personalidad. Esta está impartida por nuestra facilitadora Neferti Cruzet. Este equipo está formado por Catherine Tapia, Lisbeth Franco, Ruth Hernández y su servidora aquí presente, Joy Díaz. Nosotras somos estudiantes de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Dentro de la unidad, que es la número 4, estaremos hablando acerca de la escala de ansiedad de Hamilton, las consideraciones teóricas que tiene la misma, instrucciones, aplicación e interpretación de los resultados y por último las prácticas que se pueden obtener con ella. Les estaré hablando acerca de la escala de ansiedad de Hamilton. Y pues este es un cuestionario psicológico que se usa para calificar o clarificar la severidad de ansiedad de un paciente. La ansiedad se puede definir como aquella preocupación excesiva que se manifiesta en determinadas situaciones, o también puede referirse a un estado mental o a un desorden psicológico o psiquiátrico. La escala de ansiedad de Hamilton es uno de los cuestionarios psicológicos más utilizados para clarificar el grado de ansiedad que tiene un paciente o que sufre una persona, por lo que este no es para diagnosticar ansiedad. La escala de calificación de ansiedad de Hamilton es una escala clínica calificada que está destinada a proveer un análisis de la severidad de ansiedad en adultos, jóvenes y niños. Esta puntuación está basada sobre la calificación compuesta de 14 criterios que están individualmente evaluados. La escala de ansiedad de Hamilton ha sido considerada una escala importante por muchos años, pero la cambiante definición de ansiedad, nuevas tecnologías y nuevas investigaciones han tenido efectos sobre la utilidad percibida de la escala. La escala de ansiedad de Hamilton fue creada antes del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales edición 3, el cual cambió el desorden de ansiedad generalizada en un desorden de preocupación, el cual no está cubierto en la escala de ansiedad de Hamilton. El DSM-4 definió el trastorno de ansiedad generalizada como una excesiva e incontrolable preocupación, el cual en la escala de ansiedad de Hamilton no se cubre precisamente el primer síntoma, que es la preocupación. Entonces, los síntomas que se cubren dentro de la escala son aquellos que son respiratorios, cardiovasculares y gastrointestinales, los cuales no están incluidos en el DSM-4 como síntomas asociados del trastorno de ansiedad generalizada. La escala actual de la ansiedad de Hamilton es pobre, mostrando una diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada y depresión, debido a los cambios que han ocurrido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, nuevas mediciones y posibles errores clínicos. Mi nombre es Catherine Tapia, por lo cual estaré hablando acerca de las consideraciones teóricas. Matt Hamilton en 1959 desarrolló la primera versión en la escala de calificación de ansiedad. Él incluyó una distinción entre ansiedad como una reacción normal o peligrosa, ansiedad como una condición patológica que no reacciona al estrés, y una ansiedad como un estado o síndrome general que él llamó neurosis ansiosa. Hamilton desarrolló la escala para ser usada con pacientes que ya se sabía que sufrían de una neurosis ansiosa y no para ser usada como un medio de diagnóstico de ansiedad en pacientes con otros desórdenes. Cabe destacar que aunque Hamilton desarrolla la escala de calificación, lo cual tiene una variedad de síntomas relevantes, por lo general fueron recolectados y divididos en grupos. Dentro de la escala iniciaba en 12 grupos de síntomas, los cuales venían a formar 13 escalas variables. La totalidad de las 13 variables fueron descritas por suscitas declaraciones que se incluían en una hoja, por lo cual era que el entrevistador usaba para la evaluación de sus pacientes.
La versión original usaba una escala de 5 puntos para calificar los grupos de síntomas. La primera versión de la escala fue solo el inicio y como Armiston declaraba algunas de las variables que eran obviamente una bolsa de trapos sueltos, que necesitan una investigación tradicional. Él condujo pruebas sobre la escala original que iniciaban mejoras y con el tiempo evolucionaban la estructura y puntuación de la escala a su presente estado. Cabe destacar que la ansiedad de Armiston nos revela algo muy importante. No todos los experimentos de la ansiedad son de igual modo. Dicho estado está conformado además por otros estados psíquicos y amplios síntomas psicosomáticos. Más tarde, en 1969, el doctor Armiston quiso ir un poco más allá y mejorar la escala. Así, entre esos ítems enfocados a valorar la ansiedad somática, hizo una distinción entre los signos somáticos musculares y los signos somáticos sensoriales. La escala de ansiedad de Armiston es un instrumento de evaluación clínico que se utiliza para medir el grado de ansiedad de una persona. Es útil tanto para niños como adultos. Asimismo, es un instrumento que pueden utilizar tanto los médicos como los psiquiatras, pero teniendo claro que no determina el diagnóstico de un trastorno concreto. Mi nombre es Lisbeth Frank y le estaré hablando de la interpretación, corrección e introducciones de la escala de ansiedad de Armiston. Como ya todos sabemos, la escala de ansiedad de Armiston es la que estudia graves depresiones o cambios en el paciente. Una de las instrucciones son que los resultados de la escala de ansiedad de Armiston deben valorarse junto a la información obtenida de una entrevista clínica y también puede ser de otras fuentes como otros familiares o amigos cercanos. Corrección de la escala de ansiedad de Armiston. La puntuación de la escala de depresión y ansiedad de Armiston se basa en la calificación compuesta de 14 criterios evaluados individualmente. Cada ítem se puntualiza independientemente con una base proporcional de escala de 5 puntos para diagnosticar la ansiedad severa o grave. Este test permitirá saberlo mediante su sumatoria. Puedes también darte cuenta si la ansiedad es grave o leve. Cabe destacar que al momento de corregir los ítems de escala de ansiedad de Armiston están clasificados en dos grupos, en ansiedad psíquica y ansiedad somática. Los ítems de ansiedad psíquica son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14. Y de la somática son 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Se aconseja distinguir al momento de valorar los resultados. La interpretación de la escala de ansiedad de Armiston. La escala de ansiedad de Armiston es un instrumento que es muy utilizado en los estudios farmacológicos referentes a la mencionada patología, o sea, la depresión. Su finalidad es valorar la severidad de la misma de manera global en pacientes que reúnen criterios de depresión o ansiedad y así monitorear un tratamiento. Una referencia de la escala de la ansiedad de Armiston a tener en cuenta es que Armiston reconoció que el valor máximo es de 4, por lo que raramente debía alcanzar en los pacientes que estén hospitalizados. Solo en algunas cuestiones hacen referencia a signos que sean observables durante la realización de la entrevista.
por lo que se recomienda entrevistar al paciente acerca de el estado de sus últimos días entre mínimo 3 días o máximo 3 semanas. Buenas, mi nombre es Ruth Minerva Hernández y les estaré hablando sobre lo que es un poco más de los síntomas psíquicos, los síntomas sománticos y la neurosis ansiosa. También les estaré dando más información del test de la escala de ansiedad de Hamilton. Bien, los síntomas psíquicos no son nada más ni nada menos que un miedo injustificado, pensamientos negativos, preocupación exagerada y sensación de agobio e inquietud. Por otro lado, los síntomas sománticos se presentan cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos. Estas personas son más sensibles física y emocionalmente al dolor y a otras sensaciones. En otro lado, la neurosis ansiosa es un trastorno que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo, tan fuertes que interfieren con las actividades cotidianas de las personas que lo padecen. El test de la escala de ansiedad de Hamilton. Este test, como ya había mencionado, sirve para medir los niveles de ansiedad. Se compone por 14 ítems, como ya se había dicho, donde los cuales se debe responder con total sinceridad y según lo que haya experimentado. Estos 14 ítems son estado de ánimo ansioso, tensión, temores, insomnio, intelectual cognitivo, estado de ánimo deprimido, síntomas sománticos generales musculares, síntomas sománticos generales sensoriales, síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas genitorianos, síntomas autónomos y por último, comportamiento en la entrevista general y filosófico. Dentro de las instrucciones de este test a continuación se presenta una serie de frases que se refieren a las reacciones que la gente comúnmente manifiestan cuando se enfrentan a situaciones de la vida que se tornan conflictivas. No es necesario presentar todas para señalar que cualquiera de los indicadores esté presente. Procura identificar con una X, con un apreciado, estas reacciones en usted. La información que proporcione servirán para conocer las formas de ayudar a superar la problemática, razón por la cual se pide que conste cada una de estas frases y que a medida de que vaya llenando lo haga de forma real y verídica. Estas son las instrucciones de este test para que el paciente la llene. Dentro de las opciones que tiene este test para que el paciente lo complete, está nunca, algunas veces, regular, varias veces, casi siempre y siempre. Y consta de 10 minutos de duración. Hasta aquí ha sido mi exposición y hasta aquí hemos terminado. Esperamos que los temas hayan sido de claridad y que les sirvan de mucho. Gracias.